mayor análisis, mayor relevancia. Suponemos que no es muy alto y seguimos adelante con el análisis. Ok. En la línea 129 corremos nuestro modelo. Fíjense que la familia es Poisson ahora. Ya no es Poisson. Deberíamos, ya evaluamos los gráficos diagnósticos al principio, ya vimos cómo eran, no se modifican. Corremos el modelo y ahí tenemos el resultado. Igual, sobre dispersión la evaluamos 1,2, juzgamos que no es relevante, seguimos. Entonces, ¿qué podríamos eliminar? Siempre orden decreciente de complejidad y de p-valor. Lo único que puedo eliminar es la interacción. Entonces, ¿qué hago? En la línea 132, corro el modelo sin la interacción. Corro ese modelo y le pido la función ANOVA comparando esos dos modelos. Entonces, fíjense, acá la significación de la interacción es 0.852, ¿sí? Como tengo una Poisson y no tengo interacción, el estadístico que tengo que reportar es un estadístico de chi cuadrado. Y es lo que acá me aparece como deviance, ¿sí? Es el cambio de devianza. ¿Por qué? Porque el cambio de devianza se distribuye asintóticamente como chi cuadrado. Entonces, básicamente es un estadístico de chi cuadrado con 2 grados de libertad, y esto es lo que tengo que reportar. Un estadístico de chi cuadrado con 2 grados de libertad que tiene un p-valor de 0.852. Esa es la interacción, ese es el valor de la significancia para la interacción. ¿Sí? Ok, elimino la interacción. ¿Ahora qué podría eliminar? No lo sé, o fenología o reproducción. Entonces, corro primero el modelo solo con fenología y lo comparo con este modelo sin la interacción. Entonces, ¿qué tengo ahí? La significancia de reproducción. Y fíjense que la significancia de reproducción es 0.039, ¿sí? Con un estadístico de chi cuadrado de 1 grado de libertad y 4,2. ¿Sí? Entonces, no podría eliminar reproducción y probé eliminar a fenología. Corro el modelo solo con reproducción, sin fenología, por eso estoy probando, y lo comparo con la función ANOVA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy comparando? Un modelo que tiene fenología más reproducción versus un modelo que solo tiene reproducción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Siempre recuerden eso. Lo que evalúan es en lo que difieren. Fenología. ¿Por qué? Porque un modelo la tiene y el otro no. ¿Y cuál es la significancia de fenología? Es muy significativo, con un P de 0.001, un estadístico de chi cuadrado de 18.4 con 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad? Porque tiene 3 niveles. ¿Sí? Entonces, acá se terminaría el análisis, porque no puedo eliminar a ninguno de los dos. Ni fenología ni reproducción. ¿Sí? Entonces acá nunca llego al modelo nulo porque directamente las dos cosas que pruebo eliminar son significativas. Entonces, hago mi tabla con estos 3 valores. ¿Sí? Estos son los valores para la interacción y estos para cada una de las variables. ¿Sí? Y este es mi modelo final, con el que me quedé, el 0.6. ¿Sí? Entonces acá tengo las significancias y tendría que hacer ¿qué? Contrastes. Para reproducción no tiene sentido porque son solo 2 niveles. ¿Sí? Tengo reproducción temprana y tardía, entonces ya sé que son diferentes. No tendría que enroscarme con eso. Pero sí para fenología, pues son 3 niveles y acá no me aparecen. ¿Sí? Entonces le pido resumen, reporto cuánto es el porcentaje de variabilidad explicada. Si recuerden que es con devianza nula y devianza residual, dividido la devianza nula. ¿Sí? Fíjense que este modelo me explica el 25.5 de la variación, y lo que tendría que hacer es los contrastes respecto a la variable fenología para este escenario. Hago los contrastes para fenología, ¿qué me indican? Que no hay diferencias entre incubación temprana y tardía, ¿sí? Pichones es mayor a incubación temprana, y pichones también, en este caso, es mayor a incubación tardía. Fíjense que con un p-valor de 0.037, pichones es mayor a incubación tardía. Entonces, fíjense cómo las conclusiones son diferentes. ¿Por qué? Porque no estoy considerando la sobredispersión. ¿Sí? Y otra forma que podría tener de analizar esto mismo, en lugar de el primer caso en el que
consideramos la sobredispersión y lo ajustamos a través de una función de varianza, a través de la family Quasi-Poisson, ¿sí? O sea, una Poisson corregida por sobredispersión, directamente lo recomendable, ¿qué sería? Pasar a otra distribución. Si esa otra distribución me da un mejor ajuste, vamos con esa distribución. Entonces, ¿cuál podría ser esa distribución? Una candidata es la binomial negativa. Para correr una binomial negativa, hasta hace poco al menos, no había una función de ajuste específica, sino que tenía que requerir un paquete específico, que ese paquete es el más. Entonces, vamos a cargar el paquete más en la línea 156. Y para hacer una binomial negativa, en lugar de especificar con la función glm, vamos a trabajar con la función glm.nb larga. Esa es una función que hace glm para binomiales negativas. ¿Sí? Entonces, ya al especificar esto, estoy especificando que vamos a trabajar con binomial negativa, y por eso no hace falta ponerle family acá, porque solo trabaja con binomiales negativas. Entonces, cargamos nuestro modelo, que es nuestra variable respuesta en función de fenología, reproducción y su interacción, y lo corremos. Fíjense que acá tenemos la salida, devianza nula, devianza residual, y acá abajo nos aparece un parámetro θ. ¿Qué es este parámetro con su error estándar? Este parámetro es un parámetro, ¿se acuerdan que cuando veíamos binomial había un parámetro k que dividía al mu cuadrado? Bueno, cuando uno deriva ese parámetro, no de la muestra, sino del modelo, en lugar de k se llama θ. ¿Sí? Y es este valor que toma 103. Entonces, este valor de 103, ¿se acuerdan que yo les decía que es medio relativo, que es grande o que es pequeño? Es como que está en el límite. Parecería que fuese una binomial negativa, pero tampoco es tan concluyente. Si este parámetro fuese mucho más chico, sí sería una binomial negativa, sí o sí, y no una Poisson. Si este parámetro fuese más grande, tipo 1000, sería una Poisson, no haría falta una binomial negativa, las dos me darían exactamente lo mismo. Esto, como está en el límite, como que una binomial negativa podría darme un mejor ajuste que una Poisson, ¿sí? Pero está ahí. Ok, no es necesario, pero a los fines del ejercicio podríamos ver cuál es la sobredispersión de esta binomial negativa, ¿sí? Si ya estamos teniendo en cuenta una binomial negativa y la falta de ajustes por sobredispersión, la sobredispersión tendría que bajar ostensiblemente, ¿sí? Entonces hagámoslo. En la línea 160 sumamos los residuos de Pearson al cuadrado y los dividimos luego por el factor de sobredispersión. Entonces, fíjense que al hacer esto con una binomial negativa, la sobredispersión me baja de 1,20 a 1,037. ¿Sí? Bajó como 6 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una binomial negativa específicamente modela la sobredispersión. Entonces me va a dar un ajuste a través de un parámetro θ que va a modelar perfectamente la sobredispersión si la falta de ajuste está dada por sobredispersión. Por eso baja como 6 veces la magnitud de la sobredispersión. ¿Sí? Entonces, ahora sí el modelo es válido, ¿sí? A través de una binomial negativa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comparamos el modelo con y sin la sobredispersión, con y sin la interacción. Entonces, comparo estos dos modelos a través de la función ANOVA. Fíjense que nuevamente, ahora como ya la binomial negativa considera la sobredispersión, no usamos un test de F o una prueba de F, sino usamos un estadístico de chi cuadrado, ¿sí? Por eso le ponemos test CHISC, ¿sí? ¿Cuándo hay que usar estadístico de F? Cuando usamos Quasi-Poisson. En ese caso sí usamos Quasi-Poisson, pero si no, después en el resto de los casos usamos estadístico de chi cuadrado. Entonces, comparamos estos dos modelos y fíjense que ahora me aparece como LR-stat, el estadístico de chi cuadrado. Entonces, pongo a prueba la interacción y me da con un estadístico de chi cuadrado de 2 grados de libertad y un valor de 0,28, me dice que el p-valor es 0.8696, 0.870, 0.870. Entonces, ¿qué me dice eso? La interacción no es relevante, ¿sí? La podés eliminar.
¿Sí? Acá tenemos los dos modelos que comparan con eso y por eso son los 2 grados de libertad de diferencia. Fíjense que antes, si era un GLM, me aparecía como devianza, ¿sí? Pero es lo mismo. La devianza se distribuye asintóticamente como chi cuadrado y el test de cociente de verosimilitud quiere decir LR-STAT, ¿sí? Likelihood Ratio Statistics, ¿sí? Test de cociente de verosimilitud, también se distribuye como chi cuadrado. O sea, de los dos, cuando ustedes lo reportan como un chi cuadrado. Toma un valor de 0.28 con 2 grados de libertad y el valor de P es 0.870. ¿Sí? Entonces la interacción es no significativa. ¿Puedo eliminar algo ahora? No lo sé. Entonces, ¿qué pruebo? Pruebo el modelo sin reproducción y luego el modelo sin fenología. El modelo en el que pongo a prueba reproducción me da un p-valor de 0.06. ¿Sí? O sea, un estadístico de chi cuadrado de 3,5 con 1 grado de libertad representa un p-valor de 0.06. Entonces, reproducción lo podría eliminar. Y fenología, no. Me da un p-valor de 0. Menor a 0.01 con un estadístico de chi cuadrado de 14,3 con 2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me faltaría? Probar si puedo eliminar a fenología. ¿Contra qué lo comparo? Contra un modelo nulo. Entonces, corro el modelo como está la línea 180. ¿Y contra quién lo comparo? Contra el que solo tiene fenología. Recuerden eso, siempre que vayan comparando modelos, van comparando puntualmente el modelo con y sin la variable que a ustedes les interese. No cambien más de una cosa a la vez, porque no es válida la comparación. Siempre tienen que comparar de a un cambio por vez. Entonces, cuando tienen varias variables que compiten, van sacando de a una de esas por vez y lo comparan contra el modelo que incluya todas esas variables. Entonces, fíjense, al comparar ese modelo con el modelo nulo, me da la significancia de fenología. ¿Sí? Entonces, esta es la significancia que voy a reportar para fenología, con un test de chi cuadrado de 13,6 con 2 grados de libertad. Este va a ser el p-valor, 0.01, y acá se terminó el proceso de simplificación. ¿Qué me faltaría hacer? Los contrastes. Entonces, hago los contrastes siempre sobre mi modelo mínimo adecuado, sobre mi mejor modelo, que es este, el modelo, la versión más pequeña, donde todas las variables son significativas. No quiere decir que todos los contrastes tienen que ser significativos, pero sí la variable tiene que ser significativa. Alguna diferencia tiene que aportar esa variable. ¿Sí? Entonces, en la línea 184 hago los contrastes de este modelo, ¿sí? Y ahí tengo las diferencias. ¿Sí? Fíjense, tenemos incubación temprana e incubación tardía, no hay diferencias entre pichones e incubación temprana, sí, y entre pichones e incubación tardía tampoco hay diferencias. ¿Sí? ¿Cuánto me explica este modelo? Lo hago con la devianza total dividida la del nulo, menos 1 por 100. Y eso me da el porcentaje de variabilidad explicada. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá lo que hicimos es a través de varios análisis, analizar puntualmente cuál es la importancia de la interacción y de cada una de esas dos variables que a nosotros nos interesaban. ¿Sí? Fenología, reproducción y su interacción. Entonces, naturalmente, como es un conteo, fuimos por la opción más simple. Siempre hay que hacer eso, hay que elegir el paso más simple y no complejizar un análisis innecesariamente. ¿Sí? Siempre vamos por lo más simple. ¿Cuál sería eso? Un modelo lineal generalizado de Poisson. Al hacer lo que vimos, que hay sobredispersión, que es 1,2, no es muy grande, pero tampoco es perfecto el ajuste, no es 1. Entonces, ¿qué camino tomamos? O seguimos adelante con esa misma Poisson y corregimos esa sobredispersión a través de una función de varianza específica, que eso como lo hacemos con el ajuste de family quasi-Poisson. Pero eso es un emparche. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una función de varianza específica, pero los estimadores no los cambio. ¿Sí?
Otra opción sería trabajar con otra distribución, que en este caso, como el exceso de dispersión era por un histograma que era una cola pesada a la derecha, tenía pocos valores con valores muy grandes, una cuasi-Poisson podría llegar a modelarlo. Entonces, una binomial negativa podría llegar a modelarlo. Por eso hicimos una binomial negativa. ¿Sí? Entonces, ahí sacamos las conclusiones de principio a fin con cada enfoque. Y aparte, ¿qué hicimos? Con la Poisson, si ignoramos sobre dispersión. ¿Por qué? Como nombraron hace un rato, hay fuentes que te dicen como valores de corte de 1,2, de 1,5, si la sobredispersión es menor a 2, corregir o no corregir, ¿sí? Como un criterio absoluto. Entonces también lo hicimos por ese lado. ¿Sí? Entonces hicimos de principio a fin cada uno de estos análisis y también vimos cómo reportarlo. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos análisis ustedes tienen que hacer una tabla reportando el estadístico que corresponde. ¿Sí? Para la interacción, para fenología y para reproducción. ¿Qué estadístico corresponde? Si es una F de Fisher, los grados de libertad entre y dentro. ¿Sí? Lleva 2 grados de libertad. Si fuese una chi cuadrado, lleva solo un valor de grado de libertad. 1, o 2, o 3, o los que correspondan. ¿Sí? Pero, ejemplo, para la interacción, supónganse que si fuese una Poisson en la que no tengo sobredispersión, sería un chi cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Sí? Si fuese una Poisson con ajuste de cuasi binomial, lo que tengo que reportar es una F de Fisher con su grado de libertad correspondiente, que pueden ser 2 grados de libertad entre, 54 grados de libertad o 56 grados de libertad dentro de lo que corresponda. ¿Sí? Y con su valor y después su p-valor. Y eso lo tienen que hacer tanto para la interacción como para cada una de las variables principales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pusieron a prueba, entonces hay que reportarlo y después cuando llegan al modelo, si corresponde, hacen contrastes, como hicimos acá, para saber entre qué niveles hay diferencia. ¿Sí? Entonces eso sería de principio a fin cómo hay que analizarlo. Ahora, tómense 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para analizar y para pasar en limpio qué es lo que dio y cuáles son las conclusiones biológicas de los análisis. ¿Sí? Analizamos el mismo set de datos, pero a través de 3 enfoques. ¿Sí? Entonces fíjense cuáles son las similitudes y diferencias de cada enfoque. Fíjense cuáles son las conclusiones, cuáles son las significancias, qué cosa dio y qué cosa no. Cómo son los estimadores, ¿sí? entre los análisis. Cuál es la variabilidad explicada, ¿sí? Y cuáles son las conclusiones de los contrastes. Más allá de las conclusiones biológicas, las conclusiones de los contrastes. Entonces, tómense 10 minutos para analizar esto. Y en 10 minutos lo discutimos acá en el... Pero para variables que estén cerca de la línea de corte, sí puede ser determinante que entren o no. Y si cambian las variables explicatorias, va a cambiar la explicación de mi modelo. Y entonces por eso pasó de 20,8, 20,9 a 25. ¿Por qué? Porque tengo un modelo con una variable más. Entonces fíjense, en este caso, trabajar tanto por una Poisson, considerando la sobredispersión con la función de varianza a través de un ajuste de cuasi-Poisson, o trabajar con una binomial negativa, cualitativamente los resultados son iguales. ¿Sí? Me entran las mismas variables y sobre todo los contrastes son similares. ¿Sí? En cambio, si ignoro la sobredispersión, incluso los contrastes de fenología también son diferentes. Entonces todas las conclusiones son diferentes a pesar de que la sobredispersión sea baja. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja que se desprende de esto? Si hay sobredispersión hay que corregirla, hay que considerarla, no se puede ignorar. ¿Sí? Pues las conclusiones van a ser erróneas. Y lo segundo que podemos ver es, fíjense, un mismo modelo, si ustedes lo corren como cuasi-Poisson o como Poisson, los estimadores van a ser iguales. Y si los estimadores son iguales, la predicción es igual. ¿Sí? Entonces es como que están corrigiendo los errores estándar, pero con la estimación, con el ajuste, no están haciendo nada. Entonces, si ustedes tienen una distribución alternativa, les conviene trabajar con esa distribución alternativa y no con una corrección. Porque una corrección es como un emparche. ¿Sí? En cambio, una distribución alternativa por sí sola
no solo va a cambiar los errores estándar, sino también los estimadores. En este caso, la binomial negativa. Entonces, si ustedes tienen una falta de ajuste por alguna razón, vayan con una distribución que les solucione eso. Si no tienen alternativas, bueno, recurran al ajuste de Quasi-Poisson. Pero teniendo una alternativa y sabiendo que la falta de ajuste viene por exceso de valores grandes, una binomial negativa lo puede solventar, lo puede solucionar. ¿Sí? Así que bueno, acá vimos un ejemplo de principio a fin de cómo se analiza un modelo lineal generalizado. Ahora habría que reportar las tablas. Recuerden siempre reportar los estadísticos completos. Si reportan un valor de f de Fisher con un solo valor de grados de libertad, es incorrecto. Siempre tienen que reportar los dos valores, entre y dentro de los grados de libertad. ¿Sí? Si tienen sobredispersión, siempre hay que considerar un estadístico de f de Fisher y no de chi cuadrado. Si no tienen sobredispersión, ya sea porque la ignoran o porque directamente pasaron una binomial negativa, ahí siempre trabajan con estadísticos de chi cuadrado. Reportan las tablas, reportan los estadísticos, los p-valores, los contrastes si corresponden, variabilidad explicada si pueden, en este caso sí. Perfecto. Ahí se terminaría el análisis. ¿Sí? Entonces, fíjense como que ya tienen un montón de herramientas como para empezar a trabajar. Por más que no vayan a trabajar con una Poisson, si trabajan con una distribución normal o binomial, es exactamente lo mismo, el protocolo es el mismo, y si trabajasen con una binomial, que mañana vamos a ver ejemplos de binomial, en lugar de decir Poisson, tiene que decir binomial. Así de simple. Después el resto es todo exactamente igual. Cambian la interpretación porque ya trabajan con una probabilidad y no con una variable numérica discreta. ¿Sí? Pero después el resto es todo exactamente igual. ¿Sí? Así que fíjense, acá ya hoy tenemos un análisis de principio a fin de un modelo lineal generalizado. Mañana vamos a ver un ejemplo de esto mismo, pero analizado ya con una binomial, y vamos a ver si ya mañana también vemos con teoría de información, y vamos a hacer estos mismos análisis y los de la binomial por teoría de información también, ¿sí? Con criterio de información de Kaite. ¿Sí? Así que fíjense, como que no es tan complejo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, y después hay que saber reportar la información. Nuevamente, cuando redacten esto, tendrían que decantarse por alguno de los tres análisis. ¿Qué haría yo si tuviese la posibilidad? Directamente iría por la binomial negativa. ¿Por qué? Ustedes pueden poner, analizamos el efecto de tales variables con su interacción en tal variable respuesta. Una Poisson originalmente exhibió sobredispersión, por lo cual recurrimos a una binomial negativa que solventó el problema. ¿Sí? Y ahí después dicen, analizamos tal variable y su interacción a través de prueba de hipótesis. Para los contrastes utilizamos el paquete MoodComp. ¿Sí? El análisis lo hicimos utilizando el software R. ¿Sí? ¿Y el resultado qué tienen que decir? La interacción fue no significativa, reproducción fue no significativa, y fenología sí fue significativa. ¿Pero entre qué niveles? Solo el último nivel difirió del primero. Entre el resto de los niveles no hubo diferencias significativas. Todo eso lo van reportando con su p-valor y su valor del contraste. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la conclusión biológica? Los individuos difieren en el nivel de inversión en defensa del nido según la edad de su progenie. Cuando tienen pichones, o sea, cuando el valor reproductivo es mayor de esa progenie, los individuos machos defienden más a su progenie. No hay diferencias entre incubación temprana e incubación tardía, como tampoco hay entre incubación tardía y pichones. La única diferencia es entre el último nivel y el primero. Y en el último nivel, en pichones, defienden más que en el primero. Si reproducen temprano o reproducen tarde, no hay diferencias en el nivel de inversión que tienen. ¿Sí? Y ese modelo les explica el 20,9% de la variación. Y ahí se termina. ¿Sí? ¿Preguntas?
Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pueden empezar a cargar sus datos y empezar a jugar con algún análisis que hagan, si es Poisson, binomial o distribución normal. Fíjense, cuando ponen signo de pregunta GLM, les